¿Para qué sirve el Prozac? El Prozac es un fármaco que contiene fluoxetina y algunos excipientes que ayudan en el manejo de la depresión, pero no solo de la depresión, también en los trastornos de ansiedad, en los trastornos obsesivos compulsivos como la bulimia, estos pacientes con atracones que comen mucho más de lo que les gustaría estar comiendo. Ayuda también en la obsesión, en las compulsiones, ayuda también en la disforia premenstrual, o sea, ayuda a estas pacientes que tienen cambios de ánimo asociados a la menstruación, ayuda también esta fluoxetina o la marca Prozac, que se hicieron varios estudios con este fármaco ya hace bastantes años atrás y que han demostrado un gran nivel de evidencia y efecto hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué la gente ocupa Prozac en vez de la fluoxetina genérica? Principalmente por dos cosas. Uno, por la evidencia, por la cantidad de estudios hechos con Prozac. Y segundo, por la cantidad de efectos adversos que tiene uno y el otro. Es mucho menos con Prozac. Ahora, a lo largo del video los vamos a ir revisando uno a uno. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría decirte que te suscribas al canal mientras vamos a explicar. El Prozac, la forma de actuar en tu cuerpo y en tu cerebro es aumentando la serotonina, que es un neurotransmisor que te ayuda a mejorar muchas cosas de tu día a día, tanto tu estado de ánimo, tu sueño, alimentación, alteraciones como conflictos familiares, peleas, discusiones, concentración, atención. Ayuda a mejorar muchísimas cosas el Prozac. No solamente tiene el efecto antidepresivo, y eso es lo que quiero que quede grabado en este video, que quede en tus recuerdos, que no solamente se limita a esto el fármaco, sino que afecta varias áreas de tu psiquis, o sea, de tu estado de bienestar del día a día. Ahora, este Prozac, lo ideal es partir de a poco, no con la dosis completa, sino que ojalá la primera semana con media dosis, puede ser con 10 miligramos al día, y de a poco ir aumentando con el paso de los meses, según como tu médico te lo vaya indicando, para que el efecto sea lo mejor posible en ti y también tengas un bajo nivel de efectos adversos. Y ahora vamos a esto. ¿Cuáles son los efectos adversos de Prozac o la fluoxetina, que es lo que contiene este fármaco? Los principales efectos adversos son el dolor de cabeza, los síntomas gastrointestinales como náusea, cólico, diarrea, dolor abdominal también algunos describen. Hay pacientes que también presentan, aparte de estos síntomas gastrointestinales y el dolor de cabeza, presentan también alteraciones del sueño y alteraciones del líbido. Ahora, no quiere decir que todo el mundo vaya a presentar disfunción sexual, no. Solamente un porcentaje de los pacientes va a presentar a un grado de disfunción sexual, que es principalmente disminución del líbido, disminución del orgasmo, que esto va a ir mejorando con el paso de la semana, al menos en la mayoría de los pacientes. Se habla que en torno a un mes se demora esto en regularizarse en un gran porcentaje de los pacientes, pero el grupo de pacientes que se mantenga en el tiempo con la alteración de su función sexual, lo ideal sería cambiar el Prozac y usar otro tipo de antidepresivo, para que no esperes 3-4 meses usando el medicamento si es que esto no va a tener mejoría. Ahora, en cambio, los otros efectos secundarios que ya hemos mencionado, como el dolor de cabeza y los síntomas gastrointestinales, en torno a 2 a 3 semanas se va a demorar en que estos efectos vayan desapareciendo. Entonces, si estás recién partiendo con el Prozac, no te desesperes porque estos efectos van a pasar. Van a disminuir y lo más probable es que desaparezcan ya a la cuarta semana. El otro punto que me gustaría reforzar en este video antes de terminar, chiquillos, es cuánto tiempo tengo que esperar para que el Prozac, yo saber que sí me está haciendo efecto. Se habla que aproximadamente a la segunda, tercera semana deberíamos ver una disminución de los síntomas del menos un 20%. Tú me dirás, pero doctor, ¿cómo sé yo que un 20%? Claro, eso lo ve el médico cuando te haces escala. Ahora, subjetivamente tú deberías ver alguna mejoría, aunque sea leve, dentro de la segunda, tercera semana, en el caso de la depresión. Ahora, el efecto completo para evaluar yo si voy a continuar con el Prozac se debería ver a la cuarta, quinta semana, cuando tenemos que tener una disminución de estos síntomas depresivos o afectivos al menos en un 50%, para yo proyectarme en el tiempo a utilizar el fármaco, ya sea por 1 año, 2 años, según lo que tu médico te indique.